Gloria a Dios, gloria a Dios. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Gracias por estar aquí una semanita más para compartir el Evangelio, para compartir las enseñanzas que impartimos en esta casa que el Señor nos ha permitido reunirnos. Le damos la bienvenida también a todas aquellas personas que nos van a escuchar, que nos van a visitar en nuestra página de internet, ya sea por Facebook, por la página del ministerio o por el canal de YouTube. Se nos añaden personas, se suscriben, ¿no? Entonces estamos contentos por eso. Hay muchas personas que están viendo los videos, las enseñanzas. Y eso es lo único que queremos, ¿verdad, bendecidos? Que las personas puedan ser parte, no necesariamente de un ministerio, porque tenemos solamente un nombre, ¿no? Y el nombre habla de que lo que creemos, que somos salvos por la gracia, pero que sean parte de este conocimiento maravilloso de la gracia. Eso es lo que queremos para que las vidas de cada persona puedan ser transformadas, puedan ser cambiadas. Gloria al Señor. Bueno, la semana pasada, bendecidos, comenzamos el tema titulado Principados y Potestades. Creo que vamos a ser exitosos en presentar nuestro caso como que si fuera un jurado, una evidencia. Y ojalá que las personas no se cierren antes de terminar toda la serie de estudio que vamos a impartir en cuanto a este tema se refiere. La clase de esta noche, Principados y Potestades, parte 2. Principados y Potestades, parte 2. Dijimos la semana pasada, bendecidos, que íbamos a hablar de principados y potestades y nos íbamos a basar en Efesios capítulo 6, especialmente en el versículo 11, 12 y 16. Dijimos también que la razón por la cual los hijos de Dios viven una lucha, una guerra, una batalla constante con el enemigo es por lo que dicen estos versículos bíblicos. Ahí se lee las acechanzas del diablo, los principados y potestades, las huestes de maldad en las regiones celestes. Dijimos que la versión 1602 dice lugares altos, los dardos de fuego del maligno. Y dijimos también que de esa interpretación, asumiendo de que lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí, está hablando ya sea del diablo o ya sea de demonios, de esa interpretación, de esa creencia, surgen métodos, maneras, estrategias, seminarios, misticismos, de cómo luchar con esos seres espirituales, ¿correcto? Y de momento, bendecido, nuestra mente no hace otra cosa que ver cosas. Esa es la realidad que le sucede a todo cristiano que se enfoca de esta manera en estos versículos bíblicos. Yo conocí a una hermana que le miraba sapos a la gente en los hombros, que entró a la catedral del pueblo y dijo: estoy viendo una culebra en toda esa pared de la esquina por allá. Así viven las personas. ¿Por qué? Porque para ellos todavía siguen en una lucha espiritual con seres invisibles. Con seres invisibles. Entonces de momento la mente se perturba porque en lo que te enfocas es en lo que vives realmente. Por eso es que el apóstol Pablo es tan enfático, tan claro de que todos hablemos una misma cosa, de que renovemos nuestra mente, de que no nos conformemos a este mundo, a este siglo, a este sistema, donde realmente del paganismo del mundo es donde ha surgido todas estas ideas. Entonces ellos asumieron, los israelitas, los judíos asumieron muchas de esas ideas y enseñanzas paganas que se enfocaban en los demonios, en los dioses ajenos, etcétera, etcétera. Entonces también dijimos que teníamos que hacernos varias preguntas, que las hicimos y las vamos a repetir en esta tarde, que era necesario
hacer un análisis contextual de lo que el apóstol Pablo estaba diciendo en esos versículos bíblicos en el capítulo 6. Hicimos varias preguntas, bendecido, y las voy a leer en esta tarde. También dijimos que el apóstol Pablo en ningún momento describe cuál era la batalla específicamente con un ser espiritual en los aires, un demonio, ¿correcto? Él no narra qué le pasó a él, cómo lo atacó un demonio, por ejemplo, algo invisible, que son las narraciones que escuchamos nosotros hoy en día de la boca de nuestros hermanos, ¿correcto? Ellos dicen que estaban dormidos, que sintieron una presencia en la espalda, que se le pararon los pelos de la cabeza, que sintieron que alguien los cogió del cuello, que miraron una sombra de momento que pasó delante de ellos, comienzan a reprender, comienzan a decir, comienzan a hacer experiencias que no se encuentran en la Biblia. Pablo nunca narra una situación similar de las que escuchamos hoy en día. Y tenemos obligadamente, cuando traemos un tema como este, tenemos por obligación que hacernos la pregunta, ¿por qué? Si él es el perito arquitecto del Evangelio, si él puso el fundamento, ¿por qué él no habla específicamente de qué momento o cómo él recibía o se defendía de los ataques demoníacos? Si interpretamos esto, ¿correcto? De esa manera, de cómo se hace tradicionalmente. Entonces, la realidad es de que no encontramos evidencia o relato de cómo Pablo batallaba contra estos demonios. Debemos entonces hacernos varias preguntas para poder contextualizar esto, para poder entender eso. ¿Cuáles fueron las preguntas que hicimos? ¿Cuáles eran los verdaderos obstáculos que amenazaban a la iglesia primitiva? En este caso específico a la iglesia en Éfeso, que es a quienes el apóstol Pablo le escribió. Si los identificamos por sentido común, vamos entonces a reconocer cuáles eran esos obstáculos y entender de quién está hablando el apóstol Pablo. ¿De quién? Porque también dijimos que el apóstol Pablo no comienza de momento a hablar de algo, ¿correcto? Él sigue un contexto de su enseñanza. También dijimos, ¿existe evidencia que los principados y potestades se refiere a demonios o ángeles caídos? Esa fue otra pregunta que hicimos. ¿Existe evidencia que los principados y potestades se refiere a demonios o ángeles caídos? ¿Qué significado tienen estas palabras en otras partes del Nuevo Testamento? ¿Cuáles palabras? Principados y potestades. Especialmente en los capítulos anteriores de Efesios 6, 11, 12 y 16. ¿Qué significan estas palabras en contexto antes de que el apóstol Pablo mencionó eso? ¿Significa la expresión regiones celestes o lugares altos a los cielos literalmente hablando? ¿El apóstol Pablo está hablando literalmente que andan en los cielos cuando dice lugares celestiales? ¿Cómo se usa la misma expresión en otras partes del Nuevo Testamento? ¿Cuál expresión? Lugares celestiales, lugares altos. Especialmente en los capítulos anteriores de Efesios 6. ¿Contra qué oposición luchó el apóstol Pablo? Bendecidos, tenemos que contestar esas preguntas para saber el contexto de lo que Pablo está hablando. Si la interpretación popular de Efesios 6 fuera la correcta, al estudiar, como ya lo dijimos ahora mismo, los relatos históricos del ministerio del apóstol Pablo, encontraríamos alguna mención o relato de enfrentamientos con demonios. Pero no hay ninguna, ¿correcto? No hay ninguna. Sin embargo, bendecidos, ¿qué es lo que encontramos? Y eso lo dijimos la semana pasada. Cuando estudiamos, cuando vemos la historia de Pablo, cuando vemos su ministerio, cuando leemos el libro de los Hechos especialmente, que es donde está toda la trayectoria del apóstol Pablo, sus epístolas, ¿qué encontramos? Lo preguntamos, ¿verdad? La semana pasada. Sí. ¿Qué encontramos en la historia de Pablo, de su ministerio? Encontramos discusiones, encontramos enfrentamientos ideológicos y doctrinales
que muchas veces terminaban ¿en qué? En violencia. ¿Violencia qué? Violencia física. Hicimos la pregunta, ¿con quiénes eran esos enfrentamientos? ¿Con quiénes eran esas discusiones? Con falsos maestros, con falsos profetas, con autoridades judías y con autoridades paganas, con judaizantes y con falsos hermanos. Los judíos, de una manera exterior, tratando de destruir a la iglesia del Señor. Las autoridades paganas también, como los atenienses, que no creían en nada, pero tampoco eran cristianos. Esas son autoridades paganas, destruyendo o tratando de detener el evangelio. Los judaizantes, que se metían a escondidas, dice Gálatas, ¿no? Se metían a escondidas para espiar la libertad de los que vivían bajo las enseñanzas del apóstol Pablo. Y para meterles doctrinas falsas y para decirles que no podían ser salvos a menos que se circuncidaran y guardaran la ley. Y también dentro de la iglesia a los falsos hermanos, ¿correcto? Los falsos hermanos. Como dije la semana pasada, bendecidos, como dije la semana pasada, yo te invito a que no estés de acuerdo conmigo de una, sino que escudriñes exactamente lo que te estoy diciendo. Que llegues a tu casa, que escuches el estudio, que cuando estés escuchando el audio lo pares, vayas otra vez a tus notas, vayas a los versos bíblicos que te estoy diciendo. Porque yo sé que es algo diferente a lo que se nos ha enseñado, pero lo hacemos con responsabilidad, ¿correcto? Lo hacemos con responsabilidad. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver? Queremos ver evidencia de quiénes eran o cuáles eran los obstáculos del apóstol Pablo. Vamos a ver el primer viaje misionero de Pablo. Lo vimos muy brevemente la semana pasada, pero vamos a comenzar de ahí. Dijimos que el apóstol Pablo llegó a la isla de Chipre. El apóstol Pablo llega a la isla de Chipre. Su primer viaje. De ahí se enfrenta con un falso judío llamado Bar Jesús. Bar Jesús era el que trató de convencer al procónsul de que arrestara a Pablo, de que lo persiguiera a Pablo. Y era un falso judío. Después el apóstol Pablo, en su primer viaje misionero, predica en la sinagoga, que era su costumbre, ¿correcto? En la sinagoga de Antioquía. ¿Qué es lo que sucede, bendecidos? Cuando él predica en la sinagoga de Antioquía, se encuentra con judíos envidiosos, ¿correcto? Dice, llenos de envidia, que los expulsan de la ciudad de Antioquía. Yo te di una hojita donde hay una lista de las obras de la carne, ¿correcto? Yo te pregunto, ¿la palabra envidia aparece ahí? Manifiestas son, empero, las obras de la carne. ¿Correcto? Entonces, la envidia, esta gente lo que eran unos ¿qué? Unos carnales. No había nada en ellos provocándolos, algo exterior, provocándolos a atacar, a expulsar, a tenerle envidia a Pablo. ¿Eran quiénes? Ellos, su naturaleza carnal. Porque hoy en día, bendecidos, hay espíritus de todo, ¿correcto? Hay espíritu de adulterio, hay espíritu de fornicación, hay espíritu de borrachera, todo es un espíritu, todo es algo externo. Eso no es culpa del... No es culpa de la persona, no. El diablo, los demonios me hicieron caer. Entonces, las obras de la carne incluye lo que estos judíos sentían.
en contra de Pablo. ¿Por qué sentían eso? ¿Por qué ellos se dejaron llevar y controlar por eso? Porque eran carnales, porque su naturaleza era carnal, porque no habían nacido de nuevo. El hombre animal no comprende las cosas del Espíritu. No habían nacido de nuevo. Eso lo encontramos bendecido en Hechos 13, 45 al 50. Hechos 13, 45 al 50. Pudiéramos ir a leerlo, no sé si quieren. Vamos a Hechos 13, 45 y 50, por favor. ¿Estamos ahí? Hechos 13, 45 al 50. Dice, mas cuando los judíos vieron las multitudes, fueron llenos de ¿qué? Envidia. ¿Qué es eso? ¿Un demonio? ¿O es una obra de la carne de ellos? Gálatas 5, del 19 al 21, identifica eso en el ser humano, ¿no? Dice, y estas son las obras de la carne. Entonces no podemos deducir y decir, no, pero fueron los demonios o el diablo que hizo que los judíos lo atacaran. No, Gálatas 5:19 claramente dice que la envidia es una obra de la carne. ¿Quién tiene obras de la carne? Todos, tú, yo. La diferencia está en el conocimiento que tú y yo tengamos. Sí, Señor. La diferencia está en qué gobierna nuestro cuerpo. Romanos 12:1 dice, presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, ¿qué es vuestro culto racional? Para que sepáis cuál es la voluntad de Dios, santa y perfecta. Pero una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no ha recibido la promesa del Espíritu, una persona que no ha sido sellada con el Espíritu Santo, ¿va a poder esa persona controlar su carne? Probablemente no, porque estos judíos no controlaban su carne. Especialmente porque podemos decir, ok, si una persona tiene ciertas reglas morales, sí puede controlar su carne. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? Pero no en contra de la verdad. Cuando tú les presentas la verdad de Cristo a las personas, ¿qué hacen? Tropiezan si no lo creen. La rechazan, correcto, pero ese rechazo se puede manifestar de diferentes maneras. A lo mejor más nunca te hablan. Porque una cosa es que les des tu opinión de que qué bonito está el carro, a lo mejor si lo hubieras cogido otro color hubiera sido mejor. Te dice, bueno, sí, pero este es el que me gusta. Pero si le dices, mira, tú sabes que sin Cristo estás perdido. Entonces te dice, ¿sabes qué? Ok, está bien, gracias, bye. Hay una diferencia muy grande en el evangelio predicado a estos judíos cuando se les dice que por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, cuando ellos vienen de un sistema legalista de ley. Bendecido, háblale a cualquier persona, a un pentecostal de aquellos que se ponen un velo en la cabeza, que se sientan aparte, los hombres con las mujeres a un lado y los otros a otro lado. Párate en ese lugar y diles que no hay obra ninguna que sirva para ser salvo. Te botan de ahí. Que eres salvo para siempre. Que el pecado no puede condenarte. Te botan, bendecido. Te botan. Y esos hermanos, en ignorancia, viven con estas luchas. Pero estamos identificando qué es el problema. Dice, y contradecían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Algunas de las obras de la carne dice pleitos, celos, iras, contiendas. Disensiones, ¿qué es? Dividir, ¿no? Entonces Pablo y Barnabás, tomando denuedo, dijeron, a vosotros a la verdad era menester que se os hablase primero la palabra de Dios, mas pues que la desecháis y os juzgáis indignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles.
porque así nos lo mandó el Señor, diciendo: te he puesto por luz de los gentiles para que seas por salvación hasta lo postrero de la tierra. Mire el 50, por favor. Mas los judíos concitaron a las mujeres. Esa palabra concitar, circúlala y pon provocar. Eso es provocar. Pon, por favor, instigaron, provocaron, instigaron. Circúlalo en tu Biblia para que lo entiendas. Qué malo, ¿verdad? ¿Qué sentido? Claro, mira, disensiones, pleitos, envidias, contiendas, eso es lo que estaban haciendo. Bendecidos, carnales. Qué barbaridad. Carnales sin Cristo, sin un nuevo hombre creado, sin un Dios en ellos. Aquí siempre hemos dicho, y yo lo he dicho muchas veces, de una persona que no ha nacido nuevo espera cualquier cosa. Mas los judíos concitaron o provocaron a las mujeres piadosas y nobles y a los principados de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Barnabás, a los cuales echaron de sus términos o de sus límites. Los botaron, es decir, expulsaron de la ciudad. Los expulsaron de la ciudad. Luego llegan a Iconio. Pablo y Barnabás llegan a Iconio. De la misma manera, los judíos incitaron, provocaron a los gentiles contra Pablo. ¿Quiénes? Los judíos. Mira, los judíos. ¿Quiénes eran los judíos? Eran seres humanos. ¿Eran qué cosa? Hombres. ¿Correcto? Eran hombres. No eran seres volátiles volando por ahí, bendecidos. No eran demonios, eran seres humanos carnales. Eran seres humanos ¿cómo? Mira, eran seres humanos endurecidos, bendecidos. ¿Acaso eso no era la profecía, que iban a endurecerse para el beneficio de nosotros? Seres humanos endurecidos, judíos endurecidos. Vea Hechos 14, ahí mismito, Hechos 14:1. Hechos 14:1, ¿estamos ahí? Dice: aconteció que en Iconio, que entraron ambos en la sinagoga de los judíos, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Y asimismo de griegos. Quiere decir que estaban alcanzando a quienes, a judíos y a gentiles, ¿correcto? Judíos y gentiles. Mas los judíos fueron incrédulos. ¿Qué pasaba ahí? No creían. No eran escogidos. Se les predicó el evangelio, pero no creían. Dice: incitaron, provocaron a los gentiles y corrompieron los ánimos de ellos contra los hermanos. Que dicen las obras de la carne: enemistades, pleitos, celos, iras, contienda. ¿Qué cosa? Disensiones. Dividir. Dice: con todo eso se detuvieron ahí mucho tiempo, hablando con denuedo en el Señor, el cual daba testimonio de la palabra de su gracia. Y dando señales y milagros fuesen hechos por las manos de ellos. Y la multitud de la ciudad fue dividida, y unos eran con los judíos y otros con los apóstoles. Mas cuando hubo ímpetu de los gentiles y los judíos juntamente con sus príncipes, ¿para qué? Para apedrearlos y afrentarlos. Bendecido. Hasta este momento, ¿quiénes eran los obstáculos del apóstol Pablo? Los judíos, los gentiles, provocados por los judíos. Falsos judíos. Eran seres humanos, eran hombres. En otras palabras... Pero eran bien drásticos, porque hasta Pedro limpia con ellos. No, y espérate que aquí hay un versículo que hay que ponerse a pensar. Conste que el apóstol Pablo no menciona la palabra demonios en Efesios 6, 11
12 y 16. Siempre se ha interpretado y se ha asumido que es eso. Pero eso es una mala interpretación. Ahora, los atacaron, los afrentaron, los querían apedrear, pleitos, contiendas, ¿correcto? Carnales. Ellos entonces, ¿qué hicieron? Huyeron. ¿Se fueron a dónde? A Listra y Derbe. ¿Correcto? Se fueron a Listra, huyeron, porque los judíos los estaban... ¿Qué cosa? Bendecido. Mira, los judíos los estaban constantemente acechándolos. ¿Recuerdas en Efesios las acechanzas del diablo? Bueno, ahí está tu diablo. Ahí está la descripción de eso ahí. Mira el 6. Entendiéndolo ellos, se huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licoania, y por toda la tierra alrededor, y allí predicaban el evangelio. Y cierto varón en Listra, impotente de los pies, estaba sentado, cojo desde el vientre de su madre, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, como puso los ojos en él y vio que tenía fe para ser sano, dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Y cuando las gentes vieron lo que Pablo había hecho, alzaron sus voces diciendo en Liconio: los dioses en semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Qué pasó ahí? Mira, los paganos le atribuyeron a dioses. En aquel entonces, bendecido, la palabra también idolatría significa demonios. Idolatría es igual a demonios. Y eso lo vamos a ver más adelante en el estudio. Entonces los apóstoles huyen, llegan a las ciudades vecinas de Derbe y Listra. Los judíos que estaban en Iconio, ¿qué hacen? Los siguen de una ciudad a otra, provocan a la multitud, y esta vez sí apedrean a Pablo y lo arrastran fuera de la ciudad. Vea Hechos 14, 19. 14, 19. Ahí mismito. No se quedaron con la cana. No se quedaron con la cana, fueron de una ciudad a otra. Es como que si un predicador de acá, de Miami, se vaya a Tampa. Pero la ira y la envidia de los que persiguen a ese pastor, lo siguen hasta Tampa para también provocar a la multitud y atacarlo. Esa era la vida del apóstol Pablo, bendecido. Mira Hechos 14, 19. Dice: entonces sobrevinieron judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le sacaron arrastrando fuera de la ciudad, pensando que ahí estaba ¿qué? Bendecido, yo te pregunto, ¿qué clase golpiza o apedreada le dieron para asumir que ese ser humano, que ese cuerpo ya estaba muerto? Pero eso no fue ningún demonio, bendecido, eso fueron los judíos. Mas rodeándole los discípulos se levantó, ¿y qué hizo? Entró en la ciudad y al día siguiente se partió con Bernabás y Derbe. ¿Qué no hizo Pablo? Mira, esto fue lo que él no hizo. Él no se defendió. Él no los agredió de igual manera. De igual manera. ¿Por qué? Porque no es con carne y sangre. Eso es lo que significa eso en Efesios. Carne y sangre no es la manera de defender el evangelio. Es un asunto ideológico, doctrinal, no físico. Conocimiento. Un conocimiento espiritual. Imagínate tú en qué estado físico estaba Pablo para que los judíos pensaran que estaba muerto. ¿Qué estamos haciendo? Identificando los obstáculos del apóstol. Segundo viaje misionero.
Segundo viaje misionero. Porque si hay una lucha, ¿no? Pablo dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. En otras palabras, no respondemos igual. Segundo viaje misionero, Pablo continúa luchando con diferentes formas de oposición. Bendecido, mira, todas netamente humanas, todas las oposiciones del apóstol Pablo eran netamente humanas. En Macedonia, mira, Pablo es atacado, azotado y encarcelado. Vea Hechos 16, 19 al 23, por favor. Hechos 16, 19 al 23. Y eso es en Macedonia. Hechos 16, 19 al 23. ¿Estamos ahí? Ahora yo sé que antes de eso dice que Pablo echa fuera un espíritu de una persona. No te preocupes que lo vamos a aclarar durante el estudio. Por ahora dice, y viendo sus amos, estos amos eran ¿qué cosa? Paganos, ¿correcto? No eran judíos. Que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los arrastraron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres alborotan nuestra ciudad siendo judíos y enseñan costumbres las cuales no nos es lícito recibir ni guardar siendo romanos. Y la multitud se levantó a una contra ellos y los magistrados, rompiéndoles sus ropas, los mandaron ¿a qué? A azotar con vara. ¿Quiénes lo mandaron? Los magistrados, líderes paganos. Y después que los hubieron herido de muchos azotes, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con diligencia, el cual, habiendo recibido tal mandamiento, los metió en la cárcel de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Los encarcelaron, los atacaron, los azotaron. Nuevamente Pablo y Silas llegan a Tesalónica. Llegan a Tesalónica. Nuevamente predican en la sinagoga, pero nuevamente los judíos reúnen una turba, crean un alboroto que obliga a los apóstoles a buscar refugio en una ciudad que se llama Berea. ¿Por culpa de quién es bendecido? De los judíos. Tenemos que dejar establecidos en esta serie de estudios quiénes eran o qué eran los obstáculos del apóstol Pablo, para entonces de una manera concreta explicar Efesios 6. Vea Hechos 17:5, por favor. Hechos 17:5. Hechos 17:5 dice, entonces los judíos, que eran ¿qué cosa? Incrédulos. Bendecidos, el tropiezo. Incrédulos de qué? Del evangelio. Movidos por qué? ¿Qué es eso? ¿Obra de qué? De la carne. Eso es lo que los movía, bendecidos, a odiar tanto al apóstol. Tomaron consigo a ciertos vagabundos, malos hombres, y juntando compañía alborotaron la ciudad y acometiendo la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo.
Y cuando no los hallaron, arrastraron a Jason y a ciertos hermanos a las autoridades de la ciudad, dando voces diciendo: estos son los que han trastornado el mundo y han venido acá también. Y a los cuales Jason ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un tal que Jesús. ¿Cuál era la piedra de tropiezo? Jesús. Y alborotaron el pueblo y las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas. Y recibida satisfacción de Jason y de los demás, lo soltaron. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos, nuevamente a predicar el evangelio. ¿A quiénes? A los judíos. ¿Por qué? Porque Dios estaba estableciendo algo en el pueblo de Israel y iba a manifestar que ellos iban a ser endurecidos. Endurecidos. A los suyos vino. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero mira Hechos 17:10, por favor. El 10. ¿Qué hicieron los judíos? Mira, aquí dice que los hermanos que hicieron, se fueron a Silas y a Berea, ¿correcto? Mira el 11. Y fueron estos más nobles que los de Tesalónica, en que recibieron la palabra con toda prontitud de ánimo, escudriñando cada día las escrituras, y estas cosas eran así. Bendecido, ¿qué te acabo de decir hace unos momentos? Que escudriñe, ¿verdad? Así que creyeron. O sea, la diferencia, en el versículo 5 dice que eran incrédulos. Aquí dice: así que creyeron muchos de ellos, también de mujeres griegas nobles y de varones no pocos. Mas cuando supieron los judíos de Tesalónica, de donde el apóstol acaba de huir, que en Berea era predicada por Pablo la palabra de Dios, vinieron y ahí también alborotaron al pueblo. ¿Qué clase de enemigos de la palabra de Dios? Y entonces inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hasta la mar, mas Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que conducían a Pablo le llevaron hasta Atenas, y habiendo recibido mandato para Silas y Timoteo que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, se partieron. ¿A dónde fueron? A Atenas. ¿Correcto? Pablo se fue ¿a dónde? A Atenas. Y después mandó a traer a Timoteo. Y quería ver a Timoteo y quería ver a Silas. ¿Qué pasó en Atenas? ¿Qué pasó en Atenas? Ahí había prácticas paganas. Mira el 16 y el 17. Y esperándolos Pablo en Atenas, su espíritu se enardecía en él, viendo la ciudad dada ¿a qué? ¿Qué es idolatría? ¿Qué es idolatría? Una obra de la carne. Estamos hablando aquí todo de obras de la carne, bendecido. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría. ¿Por qué eran idólatras? Porque no creían, porque no habían nacido de nuevo, porque no eran hijos de Dios. No era por un demonio que los estaba atormentando. No, bendecidos, eran sencillamente hombres que no habían recibido la revelación de la verdad. ¿Qué es lo que Pablo ora en Efesios? Para que sean alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Eso es lo que el apóstol Pablo dice. Si estas personas son alumbrados, van a nacer de nuevo. Y no van a ser envidiosos, no van a ser idólatras. Dice, por lo cual disputaba en la sinagoga con los judíos y los hombres religiosos, que son paganos, y en la plaza cada día con aquellos a quienes se encontraban. Mira el 17, quiero que circules por lo cual disputaba. Por lo cual disputaba. ¿Qué hacía? Hablaba, ¿no?
por lo cual disputaba, porque no es contra carne ni sangre. Él no les entraba a golpes, él disputaba con ellos, contendía con ellos, razonaba con ellos, los trataba de convencer, les presentaba la verdad. Vamos a ir a Hechos 18, 4, por favor. Hechos 18, 4. En Atenas. Dice: y disputaba en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo era constreñido en espíritu, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mas oponiéndose y blasfemando ellos, Pablo les dijo a ellos, sacudiendo sus vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra cabeza, yo estoy limpio, desde ahora me iré a los gentiles. La palabra ahí donde dice más oponiéndose. Bendecido, la palabra diablos significa opositor. Opositor. Ser el diablo de Pablo. El sistema judío. El sistema judío. Ve al verso 11, por favor. El Señor le dijo lo siguiente a Pablo: porque yo estoy contigo y ninguno te acometerá para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Y siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron unánimes contra Pablo y le trajeron al tribunal. Bendecido, los judíos eran incansables, bendecido, diciendo: este persuade a los hombres a adorar a Dios contra la ley. Y cuando Pablo iba a abrir la boca, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio, algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraré. Mas si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Eso fue lo que hizo el procónsul, que era ¿qué? Gentil. Él no era judío, entonces los judíos le llevaron las quejas de Pablo y dijo: mira, este es un asunto de las leyes de ustedes, váyanse para otro lado. Tercer viaje misionero. Yo sé que estamos probando lo que ya es evidente, pero es necesario, porque eso es lo que estamos haciendo. Estamos probando lo que ya para ti y para mí es evidente, que la oposición de Pablo eran los judíos, pero es importante hacerlo para que no quede duda. Ahora, durante su tercer viaje misionero, Pablo enseña en las sinagogas de Éfeso, que es donde estamos, ¿correcto? Efesios 6. Pablo se queda en Éfeso por 3 meses enseñando, como de costumbre en las sinagogas, ¿correcto? Enseñando. Y adivina quiénes se oponen. Los judíos. Mira Hechos 19, 8, por favor. 8 al 10. Hechos 19, 8. Dice: y entrando él en la sinagoga, hablaba con denuedo por espacio de 3 meses, disputando y persuadiendo las cosas pertinentes al reino de Dios. Mas cuando algunos se endurecieron y no querían creer, antes dijeron mal del camino delante de la multitud, se apartó de ellos. ¿Quién se apartó de ellos? Pablo. Y separó a los discípulos, disputando cada día en la escuela de un cierto tirano. Y esto fue hecho por espacio de 2 años, de tal manera que todos los que habitaban en Asia, así judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor. Bendecidos, el impacto del apóstol Pablo en el Medio Oriente fue increíble. Increíble la lucha. Cuando muchas veces leemos que dice
y fue esparcida la palabra por todo el mundo, no pienses que es todo el mundo, es el mundo de ellos. Correcto, ¿ok? Eso es importante porque no pensemos que estuvo aquí en otros lados fuera de su área, ese era el mundo. Correcto. Ahora, después de un tiempo, el apóstol Pablo recibe la ira de los plateros. De los plateros. ¿Quiénes eran esos bendecidos? Los que hacían estatuas. ¿Por qué? ¿Por qué razón hacían estatuas? Mira. Por el billete. Vea Hechos 19, 23. Ahí mismo en el versículo 23, por favor. Verso 23, página 208. Hechos 19, 23 al 41 vamos a leer. 23 al 41, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, por aquel tiempo se levantó un alboroto no pequeño acerca del camino, porque cierto platero llamado Demetrio, el cual hacía de plata templos de Diana, daba a los artífices no poca ganancia. ¿Qué era eso? Idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Una obra de la carne. A los cuales, habiendo juntado con los oficiales de semejante oficio, dijo, varones, ya sabéis que de este oficio tenemos ¿qué? Ganancia. El apóstol Pablo nos dice en algún lugar ganancias deshonestas. Sí. Bueno, estas son ganancias deshonestas. Y veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, recuerda que estamos estudiando Éfeso 6, en Éfeso dice, no solamente en Éfeso, mas por casi toda la Asia, ha persuadido y apartado a muchísima gente, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. ¿No son qué cosa? Dioses. No son nada. Son estatuitas, más nada. Y no solamente hay peligro de que nuestro oficio se nos vuelva en reproche, mas aún también que el templo de la gran diosa Diana sea estimada en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella, a la cual adora toda la Asia y el mundo. Oíd estas cosas, hinchiéronse de ira. ¿Qué es la ira? Carne. Y dieron alarido diciendo, grande es Diana de los Efesios. Eso es lo que estaba enfrentando Pablo, ¿no? Cuando escribió la carta a Éfeso. Y toda la ciudad se llenó de confusión y unánimes arremetieron al teatro, arrebatando a Gayo y a Aristarcho, macedonios, compañeros de Pablo. Y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También cierto de los principales de Asia, que eran sus amigos, enviaron a él rogándole que no se presentase en el teatro. Y unos gritaban una cosa y otros otra, porque la asamblea era confusa y los más no sabían por qué se habían juntado. O sea, era un relajo, bendecido, unas turbas horribles. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, reempujándole los judíos, y Alejandro, haciendo señal con la mano, quería hacer su defensa al pueblo. Pero cuando ellos conocieron que es judíos, todos gritaron a una voz, como por espacio de ¿cuántas horas? 2 horas. Grande es Diana de los Efesios. Eso es lo que se está enfrentando el apóstol Pablo cuando escribió esa carta. Y cuando el escribano hubo apaciguado la multitud, dice, varones efesios, pues qué hombre hay que no sepa que la ciudad de los Efesios es adorada de la grande diosa Diana y de la imagen que cayó de Júpiter. Así que, pues que esto no puede ser contradictorio, conviene que os apaciguéis y que nada hagáis temerariamente, porque habéis traído a estos hombres que no son robadores de templos ni blasfemadores de vuestra diosa, por lo cual, si Demetrio y los artífices que están con él tienen queja contra alguno, audiencia se hacen, y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, que lo hagan en orden, ¿no? Claro. Y si demandáis alguna otra cosa en legítima asamblea se puede despachar o discutir,
porque estamos nosotros en peligro de ser acusados de sedición por esto de hoy, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso o de estas acciones. Y habiendo dicho estas cosas, despidió la asamblea. Estas son las cosas que el apóstol Pablo se enfrentaba. De ahí Pablo viaja a Grecia, donde los judíos le ponen acechanzas del diablo, ¿no? Donde los judíos le ponen acechanzas y obligan a Pablo a regresar a Antioquía por tierra y no por mar como Pablo tenía planeado. Pablo se detiene en una ciudad costera de Mileto y envía a Éfeso por ancianos de esa iglesia para despedirse de ellos. Hechos 20, por favor. 20:17. Hechos 20:17. ¿Dónde estaba Pablo? En Éfeso. Entonces, cuando nosotros vamos a escudriñar y a contextualizar lo que hemos estado leyendo en Efesios 6, tenemos que recordar esto, que en el momento que Pablo escribe a la iglesia en Efesios, Pablo está pensando en todas estas cosas que vivió, los retos, los obstáculos de esa iglesia, de esa congregación. Dice, y enviando desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, los cuales, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis, desde el primer día que entré en Asia, cómo he sido con vosotros por todo el tiempo, sirviendo al Señor con toda humildad de mente. ¿Qué es eso? No es contra sangre ni carne. Mira cómo luchaba Pablo, bendecidos. Y con muchas lágrimas y tentaciones que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo dice en Efesios 6, las acechanzas del diablo, en 6:11. Como nada os fuese útil, me he retraído de anunciaros, enseñando públicamente y por las casas. Quiere decir que él no ha dejado de enseñar, testificando a los judíos, también a los griegos, el arrepentimiento hacia Dios y fe hacia nuestro Señor Jesucristo. Y ahora he aquí que yo, atado en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber las cosas que allá me han de acontecer. Solo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que prisiones y tribulaciones me esperan. Mas de ninguna de estas cosas hago caso ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero que circules todo ese verso 24 y pongas al lado Efesios 6:11, donde dice vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Efesios 6:11, por favor. Quiero que pongan de referencia con el verso 24. Mas de ninguna de estas cosas hago caso, ni tengo mi vida preciosa a mí mismo, con tal que acabe mi carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? Poniéndose la armadura de Dios contra las acechanzas de los judíos. Y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, por entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no me he retraído de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Porque yo sé, dice Pablo, porque Él sabe, por todo lo que ha vivido con los judíos, bendecido.
porque yo sé que después de mi partida entrarán entre vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Porque él sabe que son lobos rapaces, porque lo apedrearon, lo azotaron, lo dieron por muerto. Y él dice, mira, esta gente no van a perdonar al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán también, ¿qué cosa? ¿Qué se levantarán? ¿Demonios? Hombres. Y de vosotros mismos se levantarán también hombres. No dice demonios, no dice espíritus. Que van, ¿qué cosa? A hablar cosas perversas. Circula eso, por favor, y pon dardos de fuego. Esos son los dardos de fuego del maligno bendecido. Hablando cosas perversas. Circula eso, subráyalo, pon una flechita que diga dardos de fuego. Porque eso es lo que hablan, ¿no? Son dardos de fuego. Hablando cosas perversas para llevar discípulos en pos de sí. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Ahí el apóstol Pablo claramente está diciendo que no respondan de la misma manera con golpes, con sangre ni carne, porque la lucha no es así. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, la cual es poderosa para edificaros y daros herencia con todos los que son santificados. Vea Hechos 21. Ya vamos a terminar. Hechos 21, 27 al 30, por favor. Hechos 21, 27 al 30, y pon ahí en tus notas. Los judíos constantemente procuraban matar a Pablo. Los judíos constantemente procuraban matar a Pablo. Hechos 21, 27 dice: y cuando iban a cumplirse los 7 días, los judíos que eran de Asia, cuando le vieron en el templo, alborotaron todo el pueblo y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley y este lugar. Y además de esto ha metido a los griegos en el templo y ha contaminado este santo lugar, porque habían visto antes a Trófimo el efesio en la ciudad con él, el cual pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se alborotó y se hizo un concurso de pueblo, y habiendo tomado a Pablo le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente las puertas fueron cerradas. Y procurando ellos de matarle, fue dado aviso al capitán de la compañía que toda Jerusalén estaba alborotada. Bendecido, esto eran turbas, multitudes, gente horrible en contra de una sola persona. ¿Provocado por quién? Por los judíos. Por los judíos. Pon en tus notas y ahí terminamos. Pon en tus notas. En 2 de Corintios, Pablo resume los obstáculos que había tenido o que tenía en el cumplimiento de su ministerio. En 2 de Corintios, Pablo resume los obstáculos que había tenido o tenía durante el cumplimiento de su ministerio. Si necesitas que repita, dime por favor. Cumplimiento de su Ministerio. Y vamos a terminar, ministerio, vamos a terminar con 2 de Corintios 11, 23, por favor. 11, 23, 2 de Corintios 11, 23, y ahí vamos a terminar por esta noche. Gloria al Señor, gracias por vuestra paciencia, bendecidos. ¿Qué te dijo 11, 27? No, 11, 23. 11, 23. Sí.
Tú sabes que vamos a leer desde el 21, por favor. Desde el 21. Dice, hablo en cuanto a la ofrenda, o la ofensa, ¿no? Como si nosotros hubiésemos sido débiles. ¿Por qué? Porque después de todo lo que le pasó al apóstol Pablo, él nunca respondió igual. Porque la lucha de él no era física. Por eso es que en Efesios dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne. En otras palabras, nosotros nos vamos a ir físicamente a confrontar a los que se oponen. Dice, habla en cuanto a la afrenta, como si nosotros hubiésemos sido débiles. Mas en lo que otro tuviere osadía, hablo con insensatez, también yo tengo osadía. ¿Son ellos hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son simiente de Abraham? También yo. ¿Son ministros de Cristo? Hablo como necio, porque no son ministros de Cristo. Yo soy más. Mira, en trabajos más abundante, en azotes sobre medida, en cárceles más frecuentemente, en muertes muchas veces. De los judíos 5 veces recibí 40 azotes menos 1. 11:24. 3 veces fui azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado en lo profundo de la mar, en viaje muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones, en peligro de los de mi nación, en peligro de los gentiles, en peligro en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en la mar, en peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, y muchos ayunos, en frío y en desnudez. Además, las cosas de afuera, la que me sobreviene cada día, el cuidado de todas las iglesias. Esos eran los sufrimientos del apóstol Pablo, bendecido. Y de quienes venían toda esa experiencia del apóstol Pablo. Vino de los judíos, de los líderes paganos, de los judaizantes, de los falsos hermanos que se oponían al evangelio de la gracia. Amén. El apóstol Pablo tenía un enemigo principal y eso era el sistema judío de su tiempo. ¿Por qué? Porque él fue un fariseo, porque él persiguió a la iglesia del Señor. De momento el Señor, en su propósito maravilloso, porque la conversión del apóstol Pablo es la ironía más grande que existe. Un hombre que vivía persiguiendo a la iglesia por ser un fariseo, termina predicando y renunciando y considerando como basura el judaísmo. Entonces, al él convertirse, el sistema judaico de su era lo que hizo fue perseguirlo. Lo querían matar, lo querían golpear, lo querían sencillamente eliminar y que no predicara más el evangelio. Y no predicara más el evangelio. Entonces, bendecido, la próxima semana continuamos con la parte número 3 de este interesante, pienso yo, estudio, Principados y Potestades. Y vamos a llegar a una conclusión, y la conclusión va a ser fácil y clara, pienso yo, y espero que para ustedes también. Amén. Preguntas, comentarios, bendecidos, algo que necesite aclarar.